Vamos a ver en este vídeo cómo podemos instalar un interruptor de transferencia automático para poder seguir teniendo alimentación en toda nuestra casa en caso de que haya un corte de electricidad, en el caso de que tengamos un inversor híbrido de autoconsumo, como es en este caso este inversor de Y, aunque nos serviría, como os digo, para cualquier inversor híbrido de conexión a red que hay en el mercado. Ya sabéis que este tipo de inversores híbridos de conexión a red siempre están trabajando acoplados en paralelo con la red eléctrica. En caso de que pierdan conexión, si tenemos batería y alimentación con los paneles solares, nos van a dar una salida de emergencia, en este caso DEYE la denomina como salida LOAD y otros fabricantes la denominan de otras formas diferentes, como por ejemplo EPS, UPS, etc. Y bueno, pues en este caso, como os digo, vamos a probarlo con este inversor DEYE. Aquí podéis ver que ya tengo instalado el ATS, que bueno, pues simplemente es un mecanismo que tiene dos entradas y una salida. En la entrada número 1, que es la que tiene la prioridad, vamos a conectar la red eléctrica. Como veis, directamente llega del interruptor general de nuestra casa a la entrada número 1, neutro, fase. Después en la entrada número 2 hemos conectado la salida de LOAD del inversor, la salida de backup. Como veis, todavía tengo bajado el magneto térmico. Y ya la salida del interruptor de transferencia lo llevamos a nuestros circuitos de nuestra casa, en este caso al diferencial, y después ya iría hacia los diferentes magnetotérmicos. Vamos a activar esta salida, que sería un enchufe donde tengo conectada esa bombilla, para ver ahora cómo responde el interruptor de transferencia. Y bueno, como os decía, este dispositivo tiene dos entradas, una salida. La entrada número 1 es la que tiene prioridad, por lo tanto, en este caso, como podéis ver, la entrada número 1 tiene alimentación de la red eléctrica. Se enciende este LED y vamos a subir este magneto térmico, que es el de la salida del LOAD del inversor, y podéis ver cómo se enciende el LED rojo en la entrada número 2, que sería la entrada de la parte de arriba. Así que bueno, pues como veis, tenemos alimentación en la entrada número 1 de red y en la entrada número 2, que sería la salida de LOAD del inversor, y podéis ver cómo bueno, pues el interruptor de transferencia le da prioridad siempre a la entrada número 1 para de esa forma bueno, pues que tengamos salida en esta parte de LOAD hacia nuestros diferentes circuitos de nuestra casa. Ahora, en el caso de que tengamos un corte de electricidad, aquí podéis ver que bueno, tengo el general. Si simulamos que hay un corte de electricidad, podéis ver cómo inmediatamente ha cambiado a la entrada número 2 y ahora nos está dando alimentación por aquí a toda la casa a través de la salida de backup del inversor. Como habéis podido comprobar, la conmutación es bastante rápida. Ahora, en el caso de que volvamos a tener energía de la red eléctrica, podéis ver cómo cambia automáticamente cuando detecta la entrada número 1. Por lo tanto, como os decía, la entrada número 1, el neutro y la fase que llega de la red eléctrica, en este caso, tiene prioridad para dar alimentación a toda nuestra casa, pero en caso de que perdamos la conexión con la red, como hemos visto, pues bueno, cambiaría y nos daría alimentación con la salida de emergencia del inversor. En el caso de que queramos realizar esta conmutación de forma manual, tenemos que bajar este interruptor a la parte de manual y ahora ya podríamos hacer el cambio manualmente, como podéis ver. De esta forma, bueno, pues nos permite poder hacer el cambio nosotros mismos. Y bueno, pues si queremos que lo haga de forma automática, subimos el interruptor y ya lo va a hacer de forma automática, como vimos anteriormente en estas pruebas. Así que bueno, esta sería un poco la forma de poder realizar esta conexión de este contactor. Como veis, muy sencillo, simplemente tener en cuenta que la prioridad está en la fuente de energía de la entrada número 1, donde hemos conectado la red eléctrica en este caso, y en la fuente de energía auxiliar la conectamos en la entrada número 2, que sería la salida de backup del inversor. En la parte inferior, la salida, neutro y fase, la salida que ya iría hacia los diferentes circuitos que queremos alimentar. Algunos detalles a tener en cuenta en este caso sería que bueno, cuando estamos conectados a red eléctrica, bueno, pues tendríamos disponible la potencia que tenemos contratada con la red eléctrica, en este caso, más la potencia que nos puede dar el inversor. Aquí, si encendemos algún electrodoméstico, por ejemplo, imaginaros que encendemos una carga de 3 kilovatios,
El inversor híbrido, mediante esta pinza toroidal, va a detectar que estamos intentando coger de la red eléctrica y automáticamente, de forma muy rápida, va a sacar esos 3 kilovatios para que no los cojamos de la red eléctrica. Por lo tanto, el inversor va a inyectar por la parte de grid los 3 kilovatios que van a ir por aquí para contrarrestar ese consumo que tenemos en ese momento. Por lo tanto, cuando tenemos el contactor en esta posición donde damos prioridad a la red eléctrica, en nuestra casa tenemos disponible la potencia que tenemos contratada más la potencia que nos puede dar el inversor. En este caso, si tenemos, por ejemplo, 4 kilovatios contratados y nuestro inversor es de 6 kilovatios, tendríamos 10 kilovatios disponibles para utilizar en nuestra casa. En el caso de que perdamos la conexión con la red eléctrica, en este caso, bueno, pues ahora tendríamos disponible en nuestra casa lo que sería la potencia máxima que nos puede dar el inversor en la salida de backup, que esto depende un poco del fabricante y del modelo, dado que no todos los inversores híbridos nos pueden dar la potencia nominal del inversor en la salida de backup, algunos lo tienen limitado a menos potencia. En este caso, este inversor de Y sí que nos puede dar los 6 kilovatios de la potencia nominal por la salida de backup, y tener en cuenta que, bueno, pues ahora en estas circunstancias donde no tenemos red eléctrica, aquí en nuestros circuitos de nuestra casa, como máximo tendríamos disponible 6 kilovatios de potencia. En este caso, si encendemos algo que consume más de 6 kilovatios, lo que va a pasar es que el inversor se va a reiniciar hasta que detecte que tenemos cargas de menos de 6 kilovatios y pueda ponerse a funcionar con normalidad. Así que, bueno, el inversor no se va a romper, pero simplemente que se va a reiniciar, y mientras el inversor se reinicia no vamos a tener alimentación. Además, también tener en cuenta que esa potencia que podemos tener disponible va a estar también limitada por la capacidad de la batería, es decir, tenemos que poner una batería de cierta capacidad para poder sacar toda esa energía que necesitamos, esos 6 kilovatios, y que el inversor nos pueda dar esa potencia nominal. En este caso, durante el día se sumaría la energía solar que tenemos instalada más la energía de la batería, pero si lo que es el apagón es por la noche, estaríamos limitados solo y exclusivamente por la capacidad máxima que nos puede dar la batería. En el caso de que tengáis una batería pequeña, pues bueno, tendríamos menos potencia, y si tenemos una batería grande, pues ya podríamos tener disponible esa potencia nominal del inversor. Así que bueno, este sería un poco un ejemplo de cómo podríamos conectar este tipo de interruptores de transferencia para que, bueno, pues de forma automática, en caso de que haya un corte de electricidad, podamos seguir teniendo alimentación en nuestra casa. Por ejemplo, cuando no estamos en casa, pues bueno, todo el sistema, toda nuestra casa seguiría funcionando y alimentada, siempre y cuando, como os decía, teniendo en cuenta la potencia máxima que podemos utilizar cuando no hay red eléctrica, que estaría limitada por la potencia nominal del inversor, la capacidad de la batería o de los paneles solares. Así que bueno, esto sería un poco un ejemplo, como os digo, de cómo podríamos instalarlo. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace para que veáis este dispositivo, y bueno, pues espero que os haya parecido interesante como siempre, y hasta la próxima.